¿Habéis oído hablar alguna vez del pequeño pueblo de Quinton, en Warwickshire? Probablemente no. Este pequeño pueblo se encuentra en el centro de Inglaterra, entre Oxford y Birmingham. No tiene ni siquiera 30 calles, y en la actualidad, en Quinton no viven ni 2.000 personas. En 1945, por supuesto, eran muchos menos. Por eso es aún más sorprendente que, precisamente en Quinton, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, ocurriera algo que aún hoy no se puede explicar. Si tuvieras que describir a Charles Walton con una sola palabra, probablemente sería recluso. Se podría pensar que en un pueblo pequeño como Quinton todo el mundo se conoce y que es inevitable encontrarse constantemente con los vecinos. Pero Charles Walton se mantiene al margen de todo. Este trabajador agrícola vive de alquiler en Lower Quinton, una de las 3 partes del pueblo, en una pequeña casita con el número 15. Charles es viudo y desde la muerte de su esposa, vive solo con su sobrina Edith Walton. Charles la adoptó en 1915, tras la muerte de la madre de la niña. 30 años después, Edith tiene 33 años y sigue viviendo con Charles. Ella le ayuda en las tareas domésticas y en el terreno. A cambio, puede vivir con él y recibe 1 libra a la semana. Charles, con 74 años, ha alcanzado ya una edad avanzada. Aunque necesita un bastón para caminar porque tiene reumatismo, no se plantea dejar de trabajar. De alguna manera hay que llegar a fin de mes. La pensión semanal de Charles es muy pequeña. Y aunque Charles es más bien introvertido, en Quinton no es en absoluto impopular. Por eso, cuando Charles le pide trabajo al granjero Alfred Potter, este le dice que sí directamente. A partir del verano de 1944, Charles puede trabajar en la granja de Alfred, llamada The First, en el pueblo. Edith también acepta trabajos ocasionales fuera de casa. En febrero de 1945 trabaja para la Royal Society of Arts. Como su nombre indica, esta institución se dedica, entre otras cosas, a la promoción de obras de arte y su catalogación. En realidad, la RCA tiene su sede en Londres, pero durante la Segunda Guerra Mundial la trasladó a Quinton. En el pequeño pueblo, la probabilidad de sufrir ataques militares graves y, por lo tanto, daños en el inventario, es baja. El 14 de febrero de 1945, Edith también trabaja para la RSA antes de terminar su jornada laboral a primera hora de la tarde. Alrededor de las 18 horas, regresa a casa. Charles siempre suele llegar del trabajo en la granja unas 2 horas antes que ella, pero ese día es diferente. La casa está vacía. Edith se preocupa y pide consejo al vecino Harry Beasley. Él tampoco sabe nada, así que van juntos a First Farm para preguntar al jefe de Charles, Alfred. Él no ha hablado con Charles ese día, pero lo ha visto desde lejos en un campo. Los 3, Edith, la sobrina de Charles, Harry, el vecino, y Alfred, el jefe, se dirigen al campo. Lo que encuentran allí es, hasta hoy, objeto de numerosos mitos y teorías conspirativas. Enseguida queda claro que Charles ha sido asesinado, pero eso no es todo. Algunos sospechan que detrás de su asesinato se esconde un oscuro secreto. El 14 de febrero, Charles tenía que ocuparse de unos setos en Hillground. En aquella época, Hillground no era más que un gran campo al borde de una pequeña colina llamada Meon Hill. Por eso, su jefe, Alfred Potter, no vio a Charles ese día. Charles se fue directamente de la cabaña a Meon Hill por la mañana. 2 testigos del pueblo confirman que vieron a Charles solo por la mañana de camino al trabajo. Llevaba como herramientas una horquilla y una especie de guadaña. Estos 2 objetos aún se encuentran con Charles cuando se encuentra su cadáver. O más bien, dentro de él. La guadaña está clavada en el cuello de Charles.
Su cuerpo fue empalado con la horquilla y prácticamente clavado en el campo de Meon Hill. Al parecer, le han grabado una gran cruz en el pecho. Cuando Edith ve a Charles así, se derrumba. Las heridas son tan graves que la cabeza de Charles está casi separada del resto del cuerpo. Charles también presenta numerosas lesiones en todo el cuerpo. El arma del crimen fue, además de la horquilla y la guadaña, su propio bastón. Este se encuentra a pocos metros, en unos arbustos. Tiene sangre y pelos de Charles. Harry lleva a Edith a casa y de camino avisa a la policía del pueblo. Alfred se queda en el lugar del crimen para esperar a la policía. Quinton no es precisamente Londres o Manchester, así que la policía tarda un rato en llegar. Al principio solo llega un policía. Hacia las 19:05 llega el investigador Michael al lugar del crimen. Más tarde llegarán refuerzos de la ciudad más cercana. Todo el mundo tiene claro que un policía de pueblo no puede hacer frente a un asesinato tan brutal. Alfred es el primero en describir sus impresiones directamente en el lugar de los hechos. Sin embargo, no puede dar mucha información. Tenía citas por la mañana. Pero hacia el mediodía vio a Charles trabajando a cierta distancia. Estaba podando los setos que bordeaban los campos, como de costumbre, tal y como Alfred te había pedido. Alfred es probablemente la última persona que vio a Charles con vida. Apenas unos metros más allá, Charles fue encontrado muerto a primera hora de la tarde. El reloj de bolsillo de Charles, que siempre llevaba consigo, ha desaparecido. Charles dejó su cartera en casa el día del asesinato. Aparte del reloj de bolsillo, no llevaba ningún otro objeto de valor. Pero, ¿puede el robo de un simple reloj de bolsillo explicar un asesinato tan brutal? Las lesiones son tan graves que parece más probable que haya un motivo personal. Pero Charles era un solitario confeso, y alguien que nunca tiene contacto con otras personas no puede alimentar un odio tan extremo. La policía considera en primer lugar que el autor podría ser un prisionero de guerra. En 1945, cerca de Newbold-on-Store, hay un campo de prisioneros llamado Long Maston, en el que se alojan hombres de varias nacionalidades. El 15 de febrero, la policía local envía una primera solicitud a Scotland Yard e informa sobre el caso. En el mensaje se especula que el autor podría ser un loco o un prisionero italiano. No se explica con más detalle por qué se sospecha explícitamente de un prisionero italiano. Sin embargo, cabe señalar que durante la Segunda Guerra Mundial existía en Inglaterra un sentimiento muy hostil hacia los italianos. Italia declaró la guerra a Gran Bretaña en 1940. A raíz de ello, la reputación de los italianos en la sociedad inglesa se vio muy afectada. Quizás esta sospecha, que no se explica más, se debiera simplemente a eso. Los reclusos de estos campos de prisioneros solían ser enviados a trabajar a las granjas de los alrededores. De este modo, a pesar de su encarcelamiento, tenían cierta libertad, por así decirlo. Y, en teoría, sería posible que uno de los prisioneros hubiera asesinado a Charles. Probablemente, esta idea es mucho más aceptable para los habitantes del pueblo que la idea de que haya un asesino entre vosotros. El policía Robert Fabian, de Scotland Yard, es enviado a Quinton como investigador principal. Sin embargo, la investigación resulta bastante difícil. Fabian afirma más tarde que él y su familia recibieron varias amenazas anónimas durante su estancia en Quinton. Según él, los habitantes del pueblo se mostraron fríos y reservados. Se recurre a un intérprete italiano para seguir investigando la pista que lleva al campo de prisioneros. Sin embargo, esta pista no lleva a ninguna parte. Aparte de la proximidad geográfica del campo, no hay ningún indicio de que alguno de los reclusos pudiera haber asesinado a Charles. A falta de otras pistas, los investigadores se centran en lo que se dice de Charles en Quinton. Y los rumores sobre Charles llevan tiempo circulando. Ya os he contado que era un tipo bastante reservado. Aunque los habitantes del pueblo le tenían en general buena estima, a algunas personas les resultaba extraño, sobre todo porque Charles se llevaba excepcionalmente bien con los animales. Se dice que incluso los perros más salvajes se calmaban con su voz y dejaban de ladrar. Los pájaros comían de su mano, y Charles tenía sapos como mascotas. En un tranquilo pueblo inglés de mediados del siglo XX, eso era motivo suficiente para que algunos vecinos sospecharan que Charles era un brujo. Y todo se complica aún más cuando, en el transcurso de la investigación, aparece un extraño libro.
uno de los investigadores encuentra un libro titulado Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespeare Land. Traducido, el título significa algo así como Folklore, antiguas costumbres y supersticiones en la tierra de Shakespeare. Fue publicado en 1929 por el clérigo J. Harvey Bloom. La referencia a Shakespeare en el título se debe a que William Shakespeare era originario de Warwickshire, donde también tiene lugar el caso de Charles Walton. En este libro, que encontró uno de los policías, hay un capítulo que llama la atención. En él se dice que en 1885, un niño llamado Charles Walton llamó la atención en Warwickshire. Durante 9 días seguidos, el fantasma de un perro negro se le apareció de camino a casa. Y si han visto o leído la tercera parte de Harry Potter, seguramente sabrán que los perros negros son considerados un presagio de muerte en el folclore británico. La última noche, además del fantasma del perro, se le apareció el fantasma de una mujer sin cabeza. Al llegar a casa, encontró el cadáver de su hermana. Según se cuenta, todo esto sucedió exactamente 60 años antes de que nuestro Charles Walton muriera en Warwickshire. Y muchos sospechan que el Charles Walton de entonces es precisamente el Charles Walton que fue asesinado 60 años después. Se dice que tenía una conexión extraordinaria con los animales. Así que todo encaja, incluso la edad. En el texto del libro se dice que, tras este suceso, los aldeanos empezaron a tener miedo de Charles. Y es cierto que el viejo Charles Walton vivía muy aislado. Rápidamente surge la teoría de que algunos aldeanos podrían haber sospechado que Charles practicaba magia negra. Por eso murió su hermana y él se alejó de todos. Lamentablemente, los registros de la época no permiten confirmar si realmente tenía otra hermana que murió en 1885. Por lo tanto, nunca se ha podido aclarar si se trata realmente del mismo Charles Walton. La edad y el lugar coinciden, pero todo lo demás es pura especulación. En Meon Hill, donde se encontró el cadáver de Charles, se dicen que llevan décadas ocurriendo cosas extrañas. Según una leyenda del siglo XVIII, el mismísimo diablo causó estragos en Meon Hill. Los habitantes de Quinton cuentan que el diablo lanzó un peñasco desde la colina hacia el pueblo para destruir la carretera Evesham Abbey, que acababa de construirse. Sin embargo, los aldeanos pudieron evitarlo rezando. El peñasco no cayó sobre Evesham Abbey, sino sobre Cliff Hill, en Cheltenham, a varios kilómetros de distancia. Según otra versión de la historia, el diablo lanzó un trozo de tierra sobre el pueblo para destruir una carretera. Sin embargo, falló el tiro, y así surgió Meon Hill, del trozo de tierra que dejó caer el diablo. Según esto, esta colina sería, en el sentido más literal, una creación del diablo. No es de extrañar, pues, que el hecho de que el cadáver de Charles fuera encontrado precisamente allí provocara un pánico adicional entre los habitantes de Quinton. Y como los investigadores no tienen más pistas, también se investigan indicios como los del libro. El propio investigador jefe, Robert Fabian, califica el asesinato de Charles como un asesinato por brujería. Además, afirma que durante la investigación se encontró varias veces con perros negros en Meon Hill. Con ello se refiere indirectamente a la historia del libro. Una pista que, al menos, no es sobrenatural podría ser el asesinato de una mujer llamada Anne Tennant. Aunque tuvo lugar en 1875, es decir, 70 años antes del asesinato de Charles, Anne Tennant, de 80 años, también fue asesinada con una horca. El crimen tuvo lugar en Longcombe, a unos 24 kilómetros de Lower Quinton. Sin embargo, el autor fue visto y detenido inmediatamente. Al parecer, afirmó que Anne Tennant era una bruja y que por eso la había matado. Murió 15 años después en un manicomio, al que fue internado tras un juicio. En 1954, el periódico británico Daily Mirror publicó un artículo sobre el asesinato de Charles Walton y afirmó que había paralelismos con el asesinato de Anne Tennant. Un periodista escribió con más detalle en aquel momento: "La policía ha encontrado otra conexión entre los asesinatos, pero me he comprometido a no revelarla". Sin embargo, hay que decir que el Daily Mirror ya era entonces un periódico sensacionalista. Por lo tanto, yo tomaría con cautela esta afirmación del periodista. Sobre todo porque los asesinatos tuvieron lugar con 70 años de diferencia, y el asesino de Anne Tennant ya llevaba más de 50 años muerto cuando Charles fue asesinado. Algunas fuentes afirman que Anne era la abuela o bisabuela de Charles. Sin embargo, no hemos podido verificar esta información. Si fuera cierta, sería interesante. Como tantas otras cosas en el caso de Charles Walton, la conexión con Anne Tennant es más un mito que una pista real. No es de extrañar, pues, que el caso se convirtiera en un caso sin resolver.
En 1960, 15 años después, se encontró el reloj de bolsillo de Charles. Aunque la policía afirma haber registrado minuciosamente su casa en aquel entonces, el reloj de bolsillo apareció durante las obras de renovación de la caseta de baño de la cabaña de Charles. No está claro por qué permaneció oculto durante tanto tiempo. Algunos sospechan que el asesino pudo haberla depositado allí 15 años después, tal vez como un acto simbólico de expiación. Pero también es posible que el reloj simplemente se pasara por alto en aquel momento. Oficialmente, el caso de Charles Walton sigue sin resolverse hasta la fecha. Robert Fabian solo ha nombrado a un sospechoso a lo largo de los años: Alfred Potter, el jefe de Charles. Al principio, Alfred dijo que había visto a Charles trabajando a mediodía desde cierta distancia. Sin embargo, más tarde modificó ligeramente su declaración. Ahora solo dice que vio a alguien. Además, en una de sus primeras declaraciones, Alfred dijo que el día 14 había querido ir a ver a Charles para ayudarle con el seto. Sin embargo, no lo hizo porque tuvo una emergencia con una vaca que se había quedado atascada en una zanja. En su lugar, se ocupó de ello a mediodía. Pero esa vaca ya se había quedado atascada en la zanja el 13 de febrero, es decir, el día anterior, y había muerto. El cadáver fue sacado el 14 de febrero, pero no al mediodía, sino por la tarde. En una declaración realizada una semana después, Alfred no menciona nada sobre esta vaca. Dice que se fue a casa al mediodía y se puso a leer el periódico. Por lo tanto, hay algunas contradicciones. Tras esta nueva declaración, Alfred también ha destacado que tocó tanto la guadaña como la horquilla de Charles. Él fue del primero en llegar al lugar de los hechos, por lo que no sería tan descabellado. Sin embargo, Alfred habría explicado a los policías con gran vehemencia que se habían encontrado huellas dactilares suyas en las armas del crimen y por qué. También habría dicho que ya se lo había explicado al policía del pueblo, Michael, el 14 de febrero. Pero eso no era cierto. Al final, no se encontraron huellas dactilares de Alfred en las armas del crimen. Así que o bien se preocupó en vano, o bien limpió las armas del crimen, al menos provisionalmente, antes de que llegara la policía. En cualquier caso, estuvo un rato a solas con el cadáver mientras Edith y Henry iban a la policía. Sin embargo, tampoco tenía ningún motivo. Algunos testigos afirmaron que Charles tenía deudas con Alfred porque le habían prestado dinero. Sin embargo, Charles aún disponía de un colchón financiero gracias a la herencia de su esposa y su hermana. Si la presión financiera hubiera sido realmente tan grande, podría haber pagado sus deudas. Según algunos informes, Charles estaba al borde de la quiebra poco antes de su muerte. Sin embargo, nadie sabe qué pudo haber hecho con todo su dinero. Él y Edith vivían muy modestamente. Lo que es seguro es que ningún testigo declaró haber visto nunca a Alfred y Charles discutir. Alfred nunca dijo una mala palabra sobre Charles, y tampoco se le conocía por ser violento o grosero. Por lo tanto, nunca fue acusado ni condenado. El asesinato de Charles Walton sigue sin resolverse hasta la fecha y, en consecuencia, es caldo de cultivo para las teorías más dispares. Incluso el investigador jefe Fabian creyó hasta el final que el caso estaba relacionado con fuerzas sobrenaturales o un ritual. En su biografía escribió lo siguiente: uno de mis casos de asesinato más memorables tuvo lugar en el pueblo de Lower Quinton, cerca del Círculo de Piedras de los Whispering Knights. Allí, un hombre fue asesinado durante la recreación de una ceremonia druida el día de San Valentín. Se refiere claramente al asesinato de Charles Walton. Sin embargo, los Whispering Knights de los que habla no son un círculo de druidas, sino los restos de una cámara funeraria neolítica. Esta cámara funeraria no tenía nada que ver con los druidas, es decir, los sacerdotes celtas. Básicamente, los registros de Fabian solo muestran que él mismo creía firmemente en un asesinato ritual. Y tal vez eso fue precisamente lo que impidió que se encontrara al verdadero asesino de Charles Walton. En Internet hay muchas teorías y más detalles sobre el caso. En este vídeo solo hemos incluido información procedente de fuentes seleccionadas. Hay muchas más afirmaciones sobre la supuesta brujería y los rituales de Charles. Por desgracia, la mayoría proceden de blogs o foros, donde es difícil o imposible verificar la información. Pero así sigue vivo el mito de Charles Walton y el supuesto asesinato ritual. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué creéis que le pasó a Charles Walton? Ni siquiera se puede descartar que realmente hubiera fuerzas sobrenaturales en juego. En teoría, bastaría con que alguien estuviera lo suficientemente seguro de que Charles practicaba brujería y lo hubiera asesinado por ello.
Sin embargo, se interrogó a cientos de habitantes del pueblo sin que se pudiera sospechar concretamente de nadie, con la excepción de Alfred, debido a su declaración contradictoria. Pero, por otro lado, no tenía ningún motivo real. Estoy deseando conocer vuestra opinión y leer vuestros comentarios. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo de cuándo veáis el vídeo, y espero volver a veros en el próximo. Hasta entonces. Chao, gente.